Hola nuevamente y muchas gracias Farid, Mariana, Francesca por estar ahora en este panel. Este panel tiene como tarea fundamental, no, por favor no me vayan a equivocar, no deprimirnos, ¿ya? Esa no es la tarea del panel. La tarea del panel es básicamente entender lo siguiente: si queremos contribuir desde la educación a la construcción de la república, a la construcción de la democracia en el país, primero tenemos que entender dónde está el país. Y eso puede sonar depresivo, pero en realidad es necesario, es necesario porque no queremos que la escuela simplemente reme a contracorriente sin muchos recursos para remar a contracorriente, porque si no, de verdad, eso puede terminar siendo muy frustrante. Entonces tenemos que entender los problemas que tenemos que enfrentar como país para saber con qué contamos, porque a fin de cuentas, como creo que la moraleja del video que acabamos de ver es que vivir en una sociedad de libertad, vivir como personas libres, supone asumir las responsabilidades. Ese es el costo de la libertad, esa es la contraparte de la libertad, esa es la otra cara de la medalla de la libertad, la responsabilidad. Y creo que esa es la dosis de optimismo. La dosis de optimismo está en que nosotros podemos, digamos, tomar las riendas y construir una sociedad que sea un poco mejor de la que tenemos. No sé si podríamos mostrar, por favor, las láminas que tenemos sobre esa lámina que está por allá, efectivamente. Una de las cosas que vemos en esa lámina con esa información que salen de algunas encuestas que se están aplicando en el país, es que en realidad, como mencionaba Joel en la entrevista, en la presentación inicial, en el Perú tenemos un problema muy fuerte de confianza interpersonal y de confianza en las instituciones y de internalización de principios y valores democráticos básicos, ¿no? La mayor parte de los peruanos piensa que una dictadura es perfectamente justificable si eso nos arregla los problemas económicos. No quiero mencionar ninguna dictadura en particular, pero a varios le puede resultar conocido ese discurso, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes también. Hemos hecho una pregunta similar en segundo año de secundaria y encontramos cosas muy parecidas, ¿no? Hemos aplicado, además, si podemos cambiar la lámina, hemos aplicado algunas de estas preguntas en los cuestionarios que ustedes tienen. Y entre ustedes, digamos, 4 de cada uno de los que estamos aquí presentes, pensamos que es muy difícil confiar en las personas. Estamos un poco mejor que el promedio del país, probablemente porque como estamos hablando de esto, nos sentimos también un poco impelidos a ser un poco más optimistas, ¿no? Digamos, nosotros no discriminamos por razones religiosas, los que estamos aquí presentes. A ver si en nuestros colegios no pedimos que la adscripción a una religión en particular para poder entrar o que los padres hayan cumplido ciertos ritos para poder entrar. No, pero nosotros no discriminamos por razones religiosas, ¿no es cierto? No, muchos pensamos que, digamos, poquitos, ¿no? 1 de cada 10, que es particularmente complicado probablemente confiar en los venezolanos, pero en realidad, ¿por qué no? Si uno mira, claro, no decir, mira la proporción de venezolanos que están involucrados en crímenes. Por cierto, el número de venezolanos involucrados en crímenes de Perú es bastante menor que el número de colombianos involucrados en crímenes, siendo que los venezolanos son como 15 veces más que los colombianos que viven en el Perú, pero nadie dice nada de los colombianos, porque en realidad el tema de la nacionalidad no es el problema, hay otros problemas ahí de por medio. Nosotros no somos racistas, como todos los peruanos, nadie es racista, excepto todos los demás, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros no, todos los demás peruanos sí, y en realidad sabemos pues que en realidad no hay mucha responsabilidad. Entonces, estas son algunas de las cosas que creo que ilustran los problemas a los que tenemos que enfrentar como país. Hay un elemento de optimismo en esta idea de nosotros responsables de los actos, pero también ahí el científico social me sale y digo, no todos tenemos la misma cuota de responsabilidad, algunos tenemos más poder que otros, y en realidad no se resuelven las cosas tan fáciles. Dicho todo esto, quisiera preguntarles algunas cosas a nuestros panelistas para que nos ayuden a abordar este problema del contexto general del país, ¿no? ¿Qué es lo que podrían ustedes decir que caracteriza de alguna manera los problemas que tiene la ciudadanía en el país? ¿Por qué hay tanto problema cuando hablamos de discriminación, racismo, confrontación, violencia, desconfianza? Aprendió, sí. Bueno, buenas tardes. Una súper pregunta en este contexto. Diría yo tres principales problemas de la ciudadanía en el país, en el Perú. Probablemente pensar en lo que mucho que se ha venido hablando ya es que no nos reconocemos como iguales, ¿no? Que no hay ciudadanos, ciudadanas realmente en un país
que considera que la diferencia de género, de origen, de raza, de lengua, de nivel socioeconómico, marca un acceso distinto a derechos, ¿no? En un país donde no tenemos propiamente derechos, sino más bien privilegios, ¿no? Ese es un problema gravísimo de nuestra ciudadanía o de nuestra poca ciudadanía, o que tenemos ciudadanos de primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Ese es un problema principal. Un segundo problema es el tema del sentido de comunidad. Tenemos una muy débil relación con este concepto y tenemos identidades muy atomizadas, muy pequeñas. Nos reconocemos como un nosotros que está muy ligado a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras redes, a nuestro barrio de repente, y eso, que creo que eso del barrio ya se ha perdido bastante. Pero entonces ese sentido de comunidad pequeño nos lleva también a una concepción de un bien común que está atomizado, ¿no? Entonces, lo que es bueno para nosotros, que son los míos, no hay una noción más grande de bien común, de ciudadanía, de país, ¿no? Y eso afecta también lo que hago y en el espacio público, por ejemplo, y lo que defiendo en términos de intereses particulares, ¿no? Todas esas nociones que pueden parecer abstractas tienen una consecuencia en la vida cotidiana también. Y lo tercero que creo que es fundamental es la debilidad del Estado, ¿no? Un Estado débil para hacer cumplir las reglas, las leyes para cada uno de sus ciudadanos de igual manera. Un Estado que entonces tiene una institucionalidad también frágil, débil, y que también termina gestionando intereses, lejos de brindar oportunidades, garantizar derechos, ¿no? Volvemos al inicio con el tema de una carencia de derechos y que en vez de derechos tenemos privilegios. Entonces, en ese sentido, el Estado no es un garante para todos y cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Y todo esto creo que tenemos ejemplos varios, ¿no? Voy a mencionar 3, porque me quedan 55 segundos. La violencia contra la mujer, ¿no? Tenemos uno de los peores indicadores de violencia, no solo en la región, sino en el mundo, y eso es parte de una condición frágil de ciudadanía si pensamos que el 50% de la población del país está en una situación de desventaja, de minoría, de agresión inclusive y de altos grados de violencia. Otro ejemplo que creo que también es muy ilustrativo para ver estas ciudadanías diferenciadas es la violencia vivida en nuestro país en la época de los 80s, ¿no? El grado de violencia vivido en las poblaciones más vulnerables, rurales, indígenas, pobres, ¿no? Y que por tanto tiempo se ignoró lo que pasaba en zonas, como se dice, alejadas, entre comillas, ¿no? ¿Alejadas de dónde? Alejadas del poder, probablemente, ¿no? Y como hoy en día también es un tema que está relegado en la agenda pública en términos de la gente que sigue buscando a sus personas desaparecidas, en términos de reparaciones, ¿no? Ese es un tema que como país también tiene una deuda pendiente. Se me acabó el tiempo, así que paso a la posta. Gracias, Francisca. Mariana, por favor. Bueno, para construir sobre lo que os he mencionado, desde mi punto de vista estamos fallando como sociedad en construir una masa crítica de peruanos con una estructura de valores o con valores básicos, sólidos, que no dependen de factores externos para reflejar comportamientos ciudadanos. Y me refiero a la autorregulación, es decir, eso que hace que uno actúe de manera correcta, aunque nadie te vea, aunque no exista posibilidad de que te sancionen y aunque inclusive sea incómodo o que no te convenga, ¿no? Y lo haces igual. Un ejemplo es de que una persona en el Perú se encuentra una cartera y la devuelve. Y eso refleja valores básicos como el respeto, la empatía,
el sentido de responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que en el Perú eso sale en las noticias. Es una noticia, ¿no?, que corre en redes sociales. Inaudito. Esta persona devolvió inaudito. Y yo acabo de escuchar hace poco a una amiga que estuvo en Japón, donde estuvo en el metro, dejó la cartera, se bajó, ahí tenía dinero, pasaporte, todo. Se va corriendo al encargado de la estación del metro y le dice, he dejado mi cartera, pensando, bueno, ahí quedó. Y el encargado del metro le dice, no, ¿en qué metro fue? ¿En qué estación? Etcétera. Entonces, espere aquí porque el metro va a regresar y su cartera va a estar ahí. O sea, era imposible. Le dijo, imposible que esa cartera se la lleve otro. Y efectivamente, la cartera estaba ahí cuando regresó el metro de regreso, ¿no? El problema de la autorregulación no es solo que la gente no haga lo correcto, que nos permite ser personas que convivimos, sino que además empiezan a crearse estas corrientes de antivalores y comportamientos que generan comportamientos incorrectos que además son imitados y son aplaudidos. Un ejemplo de eso sería que, imagino que ustedes pueden haber escuchado esto, de personas que dicen voy a tramitar mi brevete, mi licencia a conducir y lo voy a hacer correctamente, voy a seguir todos los procedimientos para revalidar mi licencia a conducir. Y lo que puede pasarle a esa persona es que alguien le diga, pero ¿para qué vas a hacer eso? Si hay un tramitador que te lo hace y no tienes que ir y solamente tienes que pagar esto. Y la otra persona dice, no, yo lo quiero hacer bien, quiero actuar correctamente, y le dice, eres un tonto. O sea, ese es un antivalor. Qué tonto eres que haces una cosa así cuando no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que esa corriente de antivalores que genera estos comportamientos, entre comillas, incorrectos, que terminan siendo aplaudidos, empiezan a generar una presión sobre normas, sanciones y medidas correctivas que terminamos sufriendo todos. El problema también es que sin una base sólida de valores básicos, ¿no?, de convivencia, que son estos valores que llevas que son parte de tu carácter y que son autorregulados, es todavía mucho más difícil construir una masa crítica de peruanos como los que ha mencionado Joel, que es una masa crítica de peruanos que sean capaces que tengan la capacidad y la disposición, las dos cosas, que sean capaces de hacerlo y que además tengan la disposición de hacerlo, de ejercer una ciudadanía que mejore la sociedad, que resuelva problemas y que nos permita ir al desarrollo. Es decir, sin esa base sólida de valores básicos que estamos fallando, que no estamos construyendo, menos aún podemos soñar con una ciudadanía donde los valores, una ciudadanía, como decía Joel, que esté enfocada en la justicia social, donde los valores que están debajo de ese tipo de comportamiento son la actitud crítica, la tolerancia y la justicia. Eso a mí me parece que es algo que tenemos que enfrentar. Bueno, yo todavía no empieza mi tiempo. Bueno, yo iba a hablar de las instituciones, esta es una de ellas, ¿no? Las instituciones son las reglas que norman la conducta de las personas. Yo estaba esperando que empiece mi cuenta regresiva de 4 minutos antes de hablar, esa es una regla. El tema con las instituciones es que son algo intangible y estamos acostumbrados a pensar que lo intangible es menos importante que lo material. Lo encontramos en expresiones como aquella que se atribuye al expresidente Odría: la democracia no se come. Lo importante es lo material, lo intangible es secundario, como la democracia. Trataré de convencerlos en 3 minutos de que las instituciones sí son importantes pese a ser intangibles. Decía, son las reglas que norman la conducta de las personas. En ese sentido, no son necesariamente las leyes, porque si las leyes no se cumplen, no son en efecto el tipo de reglas de las que estoy hablando. Voy a poner un par de ejemplos para que entiendan por qué las instituciones son importantes. Uno del mundo y uno de Lima. El ejemplo internacional es lo que algunos llamarían un experimento natural, el caso de la península coreana. Históricamente la península coreana fue un solo estado, misma lengua, misma religión, mismo nivel de desarrollo relativo, misma historia colonial, pero de pronto un fenómeno político relativamente fortuito, la guerra de Corea, traza una división y divide la península coreana en Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea,
no es ninguna de las dos cosas, pero así se llama, y la República de Corea o Corea del Sur. 70 años después, partiendo de la misma base, y si acaso Corea del Norte era, en términos relativos, ligeramente más próspera que lo que ahora es Corea del Sur, aunque por otro lado Corea del Norte sufrió los efectos de la guerra en mayor proporción, pero partiendo de la misma base, siendo todo lo demás igual en el momento de partida, 70 años después, Corea del Sur tiene un nivel de ingreso per cápita que es 15 veces mayor, no 1,5, 15 veces mayor que el de Corea del Norte. ¿Qué cambió? Las condiciones de partida eran las mismas, la variable fundamental que cambió son las instituciones, ¿no? Se crearon instituciones que creaban estructuras de incentivos adecuadas. El ejemplo de Lima sería el ejemplo del tránsito, ¿no? ¿Alguna vez habrán oído este ejemplo de que si un limeño que se pasa la luz roja en Lima, se pasa la ambulancia, eso sí, viaja a otro país donde esas reglas se respetan, empieza a respetar las reglas? O sea, en otras palabras, no es tal cosa como una cultura inamovible lo que está normando su conducta, porque ahí donde hay sanción, tanto social como oficial, por una conducta, por violar la norma, por violar las reglas, se comporta de acuerdo a las reglas. Pero no hay que salir del Perú. Piensen en 3 calles que son paralelas en Lima. Me queda poco tiempo, así que lo digo rápido. Arequipa y la línea azul versus Arenales y Petituars, donde todavía está el sistema de combis. Y fíjense cómo en la misma ciudad, a 100 metros de distancia, las reglas son distintas. La línea azul no es la panacea, pero no podría serlo simple y sencillamente porque es un cambio de reglas en un área de actividad particular, en un contexto que no ha cambiado. Y entonces en esa misma calle tenemos los colectivos y otro tipo de conductas disfuncionales de las cuales ya no puedo hablar porque me atengo a las reglas. Mi tiempo acabó. Gracias, Farid, gracias, Mariana, gracias, Francesca. Se han mencionado 3 cosas que son todas importantes en esto y creo que es importante entender para que los problemas complejos no se resuelven ajustando un solo tornillo, sino actuando conjuntamente en varios planos. El plano institucional, el plano del desarrollo del autocontrol y el plano del reconocimiento entre nosotros. Yo quisiera detenerme un instante solo sobre el tema del reconocimiento, recordar a Juana Bugatás cuando hablaba de que los peruanos todos somos como miembros de una pequeña corporación versus otras corporaciones y no hay un sentido más grande de comunidad. Y me detengo en esto por 2 cosas. Una primera que tiene que ver con la tarea escolar. En la tarea escolar muchas veces hemos entendido la ciudadanía como la convivencia, llevarnos bien, participar, pero eso puede suceder o acontecer exitosísimamente dentro de nuestra escuela, pero ¿qué pasa con la escuela del costado? No, a eso sí hay que reventarlos, ¿no? A eso sí hay que madrugarlos. Entonces, hay un tema que va más allá de lo local, que tiene que ver con una concepción más universal de lo que somos los seres humanos, que es básico y que está en el tema del reconocimiento. Y lo quiero ilustrar con otro ejemplo en adición a lo que decía Francesca, ¿no? Hace varias semanas, ustedes recordarán, los abogados que apoyaban a la comunidad de Fuerabamba en el conflicto que tenían, fueron básicamente tratados por todos nosotros como unos extorsionadores, porque en realidad asusaban a la comunidad para que la comunidad no cediera el uso de la vía y paraba pues una actividad importantísima para la economía del Perú, angurrientamente, porque la idea era sacarle más plata. Entonces eran unos extorsionadores. Bueno, hace 15 años que la pista 2 del aeropuerto está parada porque hay un abogado que trabaja con una familia del último lote que todavía recién ha podido ser expropiado hace muy poquito y que durante 15 años ha apoyado, digamos, a la familia a poder conseguir un mejor precio por su lote. A ese no lo llamamos extorsionador porque ese es amigo mío y estudiamos juntos en la universidad, ¿no es cierto? ¿No es ese el asunto? Ese no es un tipo que extorsiona. Esa es una familia honorable que está tratando de sacar un mejor precio por su terreno, la otra no es una comunidad honorable y entonces, ¿no es muy distinto esto? ¿Cuánto ha perdido el Perú por 15 años de retraso en la pista 2 del aeropuerto? Ese es el punto, o sea, cómo logramos reconocernos
como parte de la cultura, y cuáles son las instituciones y las dinámicas institucionales que fomentan eso, y cuáles son las prácticas personales de autocontrol que contribuyen y amarran todo esto en comportamientos cotidianos. Y entonces la pregunta es esa: ¿por dónde salimos, Mariana? ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? Primero, creo que yo soy una persona optimista, básicamente, y siento que siempre podemos hacer algo. Además no podemos no hacerlo. Pero yo creo que para empezar debemos dejar de señalar con el dedo a la escuela como la gran responsable de la falta de valores y de comportamiento ciudadano, ¿no? O sea, el sector de educación, por supuesto, juega un rol, pero no es el principal responsable. Yo creo que hay y quisiera que pusieran una de las láminas que tengo, un grupo de láminas. Yo sí creo que existen estrategias que tienen que ser enfrentadas por la sociedad en su conjunto y lideradas por el Estado. Y yo creo que si queremos cambiar comportamientos ciudadanos, que sería el elemento del centro, podemos diseñar estrategias que tengan 5 elementos. Por supuesto, el elemento del autocontrol, un grupo de personas que actúan tienen un valor correcto y lo actúan de manera correcta. Presión de grupo, sanciones e incentivos. Y por debajo, 2 cosas estructurales: la institucionalidad, por ejemplo, un sistema de justicia que funcione, y las condiciones que pueden ser habilitadoras o bloqueadoras. Digamos al ejemplo de Farid, el tránsito, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del tránsito tenemos un caso en que sí se ha dado un cambio, que es el del ponerse el cinturón de seguridad. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años, no me acuerdo cuántos, nadie usaba el cinturón de seguridad, o sea, era algo que no se hacía. Ahora es algo bastante normal. Esto empezó con institucionalidad, o sea, con una decisión de corregir ese comportamiento, el de no ponerse el cinturón de seguridad, acompañado por, digamos, sanciones, en este caso sanciones muy duras, multas y la policía que sí te ponía la multa por no tener el cinturón de seguridad. Después pasó a ser no habían condiciones que bloqueen el uso del cinturón, más bien habían habilitadores, como las campañas que se hicieron para mostrar al muñequito ese ¿no? Cómo se destrozaba el pobre muñequito cuando iba sin cinturón y cómo quedaba relativamente vivo con el cinturón. Y finalmente entró los elementos finales que terminaron siendo la presión de grupo. Ahora automáticamente si alguien no se pone el cinturón, volteamos y le decimos ponte el cinturón. Y la autorregulación, que es el hecho de que ya ni siquiera nos lo cuestionamos. Subimos al auto y nos ponemos el cinturón. O sea, llegamos al punto en el cual este comportamiento, que es un ejemplo, terminó siendo un valor y un comportamiento que se da siempre. Lo mismo podríamos decir con, por ejemplo, los otros, ¿no? El respeto al carril de seguridad, si tomas no manejes, el hecho de respetar el sitio de los discapacitados y el respeto al peatón. En realidad, yo sí creo que existe la posibilidad de diseñar estrategias como la del cinturón de seguridad. Podemos escoger aquellos comportamientos ciudadanos que están siendo los más impactantes. Pero como decía Joel, ahí no acaba todo. Esto en realidad es el tema de esta ciudadanía personalmente responsable, donde yo actúo de manera correcta. Y la última lámina que tengo es en donde tenemos que llegar, que es la acción ciudadana. Ese es el ciudadano que actúa, digamos, ese es el ciudadano que se involucra, que se compromete y que actúa. Y en ese caso la cosa funciona al revés. La estrategia es la misma, son los mismos 5 elementos, pero las flechas no apuntan hacia el comportamiento ciudadano, sino nacen del ciudadano, que empieza, por ejemplo, en el caso de Ni Una Menos, con una autorregulación, un valor firme de que a la mujer no se le debe maltratar, y termina actuando sobre los demás elementos para que, de alguna manera, este problema que tenemos pueda ser corregido. Gracias, Mariana. Farid. Solo un dato sobre lo anterior. Veía las cifras sobre lo difícil que es confiar en los demás aquí. De cada 10 peruanos consultados, los 10, o sea, casi todos, supongo que debe haber un margen de error, pero en fin, pensaban que era difícil confiar en los demás. Eso me recordaba el libro de Francis Fukuyama que se llama precisamente Confianza, y vuelvo a las instituciones. Cuando la pregunta era de qué depende que la gente tienda o no a confiar en los demás, no depende tanto de factores culturales. 2 sociedades de mayoría católica pueden tener niveles de confianza interpersonal muy diferentes. Depende de la calidad de las instituciones,
¿no? Era una variable con un alto poder predictivo del grado de confianza interpersonal. Sobre el tema del reconocimiento, una cosa, esperen a que termine antes de juzgar lo que voy a decir, pero me acordaba sobre la importancia del tema del reconocimiento. La pregunta que se le formulaba a una señora de origen popular en un suburbio de Caracas en torno a por qué había votado por Hugo Chávez y qué temía de la posibilidad de que Hugo Chávez fuera derrotado en la siguiente elección presidencial. Su respuesta, curiosamente, no fue que temía el perder el acceso a los programas sociales a los que había tenido acceso recién con el gobierno de Chávez. Su respuesta fue que lo que más temía era volver a ser invisible. Nuevamente el tema del reconocimiento. Claro, el problema con eso es que sabemos en lo que acabó el chavismo. Una dictadura con una economía que ha hecho implosión. En lo absoluto pretendo sugerir que eso sea un modelo deseable. Lo que sí digo es que si una mayoría de tus compatriotas vota por una opción con la cual tú estás en desacuerdo, en lugar de desestimar la capacidad intelectual de tus compatriotas y decir votan así porque son un electorado, pregúntate qué hiciste mal para que vieran como apetecible esa alternativa, ¿no? Partiría por ahí. Pero en todo caso, ese es un ejemplo de cómo el tema del reconocimiento es importante. Es el sentirse apreciado como igual. Solemos creer que la gente suele verse motivada por consideraciones solo materiales. Y sí, lo material es importante, pero el ser ninguneado duele como no duele probablemente ni siquiera el hambre, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo lo dejo ahí, lo retomo el tema si hay tiempo luego. Gracias, Farid. Francesca, ¿por qué somos una ciudad tan tribal, o tan panacal, o tan fragmentada? No sé. ¿Por qué somos una sociedad tan tribal? O por qué seguimos reproduciéndola todo el tiempo. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que se han mencionado antes y las tres cosas que yo mencionaba en términos de la debilidad del Estado, la falta de reconocimiento y el que no seamos considerados como iguales, tiene como repercusión al tener una débil institucionalidad que se hace una especie de anomia, de caos a nivel social. Porque si yo no estoy segura de que va a haber alguien que va a ejecutar las reglas por el bien común y que sean aplicadas para todos por igual, entonces empieza una dinámica como destructiva en términos de que yo voy a buscar asegurar que yo y los míos, ¿no?, en mi pequeña comunidad estén bien. Entonces es la regla un poco como de la selva, ¿verdad? O sea, no hay reconocimiento del otro, yo defiendo mis intereses y obviamente el que tiene mayor poder de ejercer violencia o de gestionar sus intereses va a ganar y lo único que hace es reproducir un sistema de desigualdad. Supongo que a eso te referías con tribal, que es una palabra no tan feliz, pero en términos de que hay una convivencia en la cual unos luchan contra los otros, ¿no?, en ese sentido de que los que están en los míos son los que defiendo y hay pocas reglas, poca institucionalidad que garantiza el bien común y un espacio de convivencia sano para todos, ¿no? Una de las cosas que mencionaba Farid en el momento tenía que ver este tema de cómo el ninguneo afecta a la gente, ¿no? Toda la investigación médica más reciente sobre la fisiología del estrés muestra que las tareas, las cosas que impactan y que crean más estrés en las personas, es decir, que disparan el cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, son las que implican un juicio valorativo de la persona, digamos, por parte de sus pares.
¿no? Si, digamos, eso que siente que la persona se degrada genera mucho más estrés que estar parado al borde de un acantilado y tener que hacer una tarea física de determinada manera, ¿no? Eso creo que es importante porque tiene que ver con el carácter de la especie como una especie que es una especie que vive en sociedad. Los seres humanos somos una especie social y por eso es importante una de las cosas que decía, que planteaba yo, digamos, el sentido de justicia no es un sentido de que hay que hacerlo porque somos buenos, el sentido de justicia hay que hacerlo porque nuestra subsistencia es una subsistencia como colectividad. Es parte de lo que somos y eso construye. Estaba viendo el teléfono no porque dejé la plancha prendida en la casa, sino porque estaba viendo preguntas del público. Y un par de cosas que creo que hay algunas preguntas que tienen que ver con el rol de la escuela, eso lo vamos a discutir en mayor detalle mañana, pero hay una pregunta que tiene que ver con cómo en los últimos 20 años ha habido una lógica en el Perú de, o 20 o 25, de crecimiento económico muy exitoso, que lo vemos bien, pero cómo esto no se ha traducido en desarrollo institucional y hoy día estamos aprendiendo de que no solo de plata vive el hombre, ¿no es cierto? Y cómo el tema del desarrollo institucional es tanto o más importante que este éxito económico que hemos tenido en los últimos 20 años. No sé si quisieran comentar sobre ello. ¿Sí? Farid. Bueno, volviendo a Odría y su frase, la democracia no se come, el tema institucional es la prueba de que Odría estaba equivocado, ¿no? La democracia, si funciona, implicaría cosas tan elementales como división de poderes y contrapeso de poderes. Toda persona que ejerce un cargo público está siendo investigada, está siendo auscultada. Y si es detectada cometiendo un acto ilegal, va a sufrir las consecuencias de esa ilegalidad. Esa estructura de incentivos, si funciona, haría que incluso, ya que no tengas que depender de que se elija personas honestas para gobernar, porque incluso quien no lo es, va a gobernar honestamente por temor a las consecuencias, ¿no? Y entonces, si el contrapeso de poderes y la división de poderes ayudan a que haya menos corrupción, eso sí se come. Eso es dinero que va a entrar a las arcas fiscales para los fines que establecen las políticas públicas, ¿no? Como estamos descubriendo ahora. Sobre algo que había dejado pendiente, hay esta tendencia a creer que el voto por opciones populistas, antisistema, es algo que le ocurre al que tiene menor grado de educación relativo o menor nivel de ingreso relativo. La clase media votó por Adolfo Hitler masivamente. Y en el caso de Bolsonaro, la probabilidad del voto por Bolsonaro estaba fuertemente asociada con nivel de ingreso y nivel educativo. A mayor nivel de ingreso, mayor nivel educativo, mayor probabilidad del voto por Bolsonaro. Una persona que tenía un discurso racista, misógino, etc. Entonces, digamos, en contextos de movilidad social descendente, por ejemplo, no importa qué tanta educación tengas, no importa cuál sea, digamos, tu estatus social previo, cualquier persona puede votar por alternativas extremas en una situación desesperada. Mariana, ¿cómo rompemos el círculo de la viveza? ¿Cómo le decimos a un niñito que todos sus compañeros están colando, que él no debe colarse? Bueno, yo creo que mañana se va a ver bastante en detalle el rol de la escuela y la familia. Es la primera sesión de la mañana, pero a ver, ¿qué puede hacer un director de escuela? Yo me preguntaba, ¿no? O sea, si yo fuera una directora de escuela, como muchos de ustedes quizás lo son, de mi escuela, ¿qué tendría que hacer si soy consciente de que necesitamos una educación en ciudadanía? Yo creo que hay 3 cosas que creo que es importante hacer. Primero, tendría que cambiar mi paradigma, mi propio paradigma. Tendría que cambiar mi chip y decir, ok, la escuela no es lo que he venido haciendo, con el propósito que he venido haciendo, que es de formar personas para que tengan éxito en la vida. No solamente eso, éxito individual, en donde estoy dotándolos de conocimientos para que puedan pasar los exámenes, llegar a la universidad, obtener un buen trabajo, etc. Sino que el propósito de la escuela es formar buenos ciudadanos, de la manera en que se ha definido, y que tengan una vida con propósito. Es decir, que cuando salgan a vivir en sociedad, que en realidad ya lo son, puedan contribuir y sentir que tienen un propósito en la vida. Lo segundo que haría es asumir el liderazgo
de un cambio fundamental en la metodología de la escuela, es decir, un cambio en ese proceso estandarizado en el que estamos embarcados todos para poder generar en la escuela que se puedan dar experiencias de aprendizaje que expongan a los alumnos a ese tipo de valores y comportamientos que queremos que tengan cuando salgan a la sociedad. Es decir, tengo que desarrollar experiencias de aprendizaje colaborativas que estén orientadas a retos y retos que desarrollen el pensamiento crítico, la tolerancia, el respeto a los demás, etc. Y lo último, y eso significa obviamente cambiar, de alguna manera cambiar la forma en que yo veo a mis docentes, es decir, darles a los docentes libertad y creatividad. Me tocó mucho la frase que dijo Joel sobre cómo los profesores ahora se sienten que les han robado, les han privado de su creatividad, de su profesionalismo, de su capacidad de generar ellos mismos esas experiencias. O sea, les daría autonomía y más libertad. Y finalmente, me abriría la comunidad externa, me abriría la comunidad en la que estoy, no sé cuál sería el entorno, pero buscando oportunidades para que mis alumnos puedan empezar primero por actividades participativas y luego por pequeñas, ¿por qué no?, en acción social. Defender alguna causa, hacer algo que los haga vivir lo que significa ser un ciudadano participativo, un ciudadano que, experiencias reales, un ciudadano que contribuye, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, nunca hay que sentir que uno porque está en un entorno pequeño no puede hacer algo al respecto. Y de hecho no hay recetas, nadie va a venir a darles un manual de cómo convertir su escuela en una escuela que forma ciudadanía. Yo creo que hay dos cosas. Una, lo que dije, asumir el riesgo de hacerlo. Y lo segundo, no están solos, hay que buscar ayuda. Yo creo que si uno busca, encuentra a otros docentes, otros directores de colegio o agentes de la sociedad civil que están dispuestos a apoyar un esfuerzo como ese en una escuela. Gracias, Mariana. Francesca, lo dejo. Sí, retomando un poco, sí creo que el rol de la escuela es indudablemente la formación ciudadana, es uno de sus roles principales, ¿no? La escuela democratizadora, en principio, que justamente nivele a los chicos, a las chicas que llegan con diferentes condiciones, oportunidades, por familia, por capital cultural, social. La escuela debería justamente brindar oportunidades para todos y cada uno. Y eso es parte de la formación ciudadana también. Ahora, el reto de cómo hacerlo, creo que también hay tres elementos fundamentales en la formación ciudadana, además de lo que ya se ha dicho, ¿no? Uno es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Creo que sin ese elemento, y eso por supuesto tiene una serie de capacidades vinculadas donde la comprensión lectora es sin duda fundamental, no única, pero sí la capacidad de abrirse y de poder ver distintas realidades y por supuesto el arte, la historia, las ciencias sociales como elementos que posibilitan reflexión y ponerse en contextos, en escenarios, en historias distintas, ¿no? Lo segundo es el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Que es también un elemento fundamental para salir de lo local, de lo mío, de mi comunidad pequeña y podernos pensar como parte de una especie, de una humanidad, de una condición que nos da igualdad ante todos, más allá de las diferencias individuales en creencias, en experiencias, en condiciones, ¿no? Esa capacidad de reconocernos como iguales, a pesar o reconociendo la riqueza y la diversidad, es fundamental. Pero creo que ni el pensamiento crítico ni la reflexión o la capacidad de abstracción son suficientes. Creo que la formación ética, la formación democrática, la formación en derechos humanos es fundamental. Y creo que lo que decía Farid en términos del nivel educativo de las personas que votan por opciones totalitarias o discriminatorias, dan cuenta de esta disociación. Hay mucha gente que tiene capacidad de abstracción que opta por posiciones que atentan contra la noción de una igualdad
de los seres humanos. Entonces, debemos desarrollar estas tres ligadas, vinculadas: capacidad crítica, capacidad de abstracción y una formación en derechos humanos, democracia, una reflexión ética que nos lleve también a un sentido moral, ¿no? No solamente lo abstracto y lo lógico, aunque es fundamental, tiene que venir acompañado de ciertos valores que justamente otorguen un lugar primordial como algo útil, valorado, legítimo, que sea la convivencia democrática de todos y cada uno. Muchas gracias. Y en realidad, gracias al panel, creo que tenemos una discusión con un material que obviamente podríamos discutir meses, pero digamos que creo que da algunas aristas básicas para el trabajo que vamos a seguir a lo largo del día de mañana aquí en el CADE, y que nos da un contexto más general sobre los desafíos democráticos de nuestro país. Muchísimas gracias a todos.